áreas protegidas y su contribución a la regulación climática en Bolivia. Las áreas protegidas son esenciales para la regulación del clima. Conservación Estratégica analizó la contribución de las áreas protegidas nacionales y subnacionales en cuanto a la provisión de las funciones ambientales de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, funciones ambientales esenciales para la regulación del clima. Los resultados alcanzados son más que interesantes, pero vamos por pasos. Primero, revisemos qué es el dióxido de carbono y qué son la captura y el almacenamiento de carbono. El dióxido de carbono es un gas que de manera natural está presente en la atmósfera y forma parte del ciclo natural del carbono de la Tierra. No obstante, las actividades del ser humano están alterando el ciclo del carbono, tanto porque suman más CO2 a la atmósfera a través de sus emisiones, como porque están disminuyendo la capacidad de los disipadores naturales para absorber y eliminar el CO2 de la atmósfera. Si bien las emisiones de CO2 provienen de diversas fuentes naturales, las emisiones relacionadas con las actividades del ser humano son las responsables del aumento que se ha registrado en la atmósfera desde la revolución industrial. Actividades tales como deforestación, producción agrícola extensiva, quema de combustibles fósiles y producción industrial aportan cantidades importantes de gases de efecto invernadero a la atmósfera, acelerando el calentamiento global. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más producido en el mundo y el que contribuye más al cambio climático. Por ser el más importante, se lo utiliza de referencia para medir todos los gases de efecto invernadero de manera uniforme. Los bosques y la vegetación en general tienen la capacidad de absorber o capturar el dióxido de carbono de la atmósfera y también pueden almacenarlo durante toda su vida, devolviéndolo a la atmósfera cuando esta vegetación muere. De esta manera, la vegetación es capaz de capturar y almacenar grandes cantidades de este gas, ayudando así a reducir sus efectos sobre el cambio climático. Ahí radica la gran importancia de conservar la vegetación del país en todas sus formas, sean sabanas, humedales o bosques, ya que estos son esenciales para la lucha contra el cambio climático. Las áreas protegidas de Bolivia albergan grandes cantidades de bosques, los cuales tienen una alta capacidad de absorción de dióxido de carbono. Por lo tanto, su protección y adecuada gestión podría constituirse no solamente en una política orientada a la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, sino también en una política altamente eficiente en términos climáticos. No obstante, la capacidad de captura de las áreas protegidas ha ido disminuyendo significativamente durante las últimas décadas, como consecuencia de la deforestación al interior de las áreas protegidas. Esta es una situación de emergencia, pues la manera en la que Bolivia está perdiendo sus bosques, tanto dentro como fuera de sus áreas protegidas, pone en peligro la función de regulación climática que estos cumplen. Otro concepto importante que debemos conocer es el del flujo de carbono, que se refiere al proceso de intercambio que tiene lugar entre el CO2 que emite a la atmósfera y el CO2 que la vegetación puede capturar. Cuando la vegetación absorbe más CO2 del que emite, se dice que existe un flujo positivo. Por otro lado, cuando las emisiones son mayores a la cantidad de absorción, se tiene un flujo negativo. Los resultados del análisis demostraron que las áreas protegidas nacionales y subnacionales tienen flujos positivos promedio anual de 28 y 13 millones de toneladas de CO2 respectivamente. Es decir, las áreas protegidas de Bolivia todavía capturan más CO2 de lo que emiten y por tanto siguen siendo fuentes de absorción neta de CO2. En contraste, los bosques que no están bajo esquemas de protección están pasando de tener un flujo positivo a tener un flujo negativo, esto debido a las crecientes tasas de deforestación. Esto significa que estos bosques se están convirtiendo en emisores netos de CO2, aportando al cambio climático. Por otro lado, las 22 áreas protegidas nacionales en Bolivia almacenan el 21% del CO2 total almacenado por todos los bosques del país. Es decir, más de un quinto del carbono que es almacenado por los bosques de Bolivia están en las áreas protegidas nacionales. En cuanto a las contribuciones de los diferentes tipos de biomas, el bioma amazónico alberga al 60% del carbono de las áreas protegidas de Bolivia y se destaca como el bioma más importante en la provisión de esta importante función ambiental. En cuanto a la capacidad de captura, y según la fuente de información que se utilice, las áreas protegidas tienen la capacidad de capturar entre el 35 y 57% de las emisiones totales del país, es decir, emisiones que no vienen únicamente del sector forestal, sino de otros sectores generadores de emisiones, como por ejemplo, transporte, energía e industria. Estas cifras son muy relevantes porque significan que las áreas protegidas representan la mejor alternativa para que Bolivia contribuya con la lucha contra el cambio climático. Conclusiones.
Las áreas protegidas, su protección y adecuada gestión podría constituirse no solamente en una política orientada a la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, sino que también en una política eficiente en términos climáticos, que contribuiría a que Bolivia alcance sus compromisos climáticos a un costo comparativamente bajo respecto a otras posibles políticas. Las áreas protegidas son de todos los bolivianos y contribuyen a mejorar nuestro bienestar a través de la regulación del clima. Está en tus manos conocerlas, defenderlas y conservarlas.